Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a hablar de la madurez espiritual, de un cristiano maduro, de un cristiano que es maduro espiritual, que no es un niño espiritual. Un cristiano que ha alcanzado un nivel de madurez en la perseverancia de la gracia de Dios. Y para eso vamos a ver Primera de Corintios en su capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es que verdaderamente Cristo viene por una iglesia madura espiritual. Porque la iglesia que alcanza la madurez es la iglesia que va a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, como dijo Cristo. Los niños espirituales no van a poder dar frutos al 30, ni al 60, ni al 100 por uno. Y Pablo está aconsejando, está dando doctrina a la iglesia de Corintios. Y les dice Pablo, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es que el cristiano tiene que tener una buena conducta delante de Dios y delante de los creyentes, de los cristianos, delante de la sociedad. Pero escucha esto. Un hermano, un cristiano maduro, es un siervo o una sierva de Dios con madurez espiritual. ¿Cómo se manifiesta la madurez espiritual en un siervo o en una sierva de Dios? Por medio de la humildad, que es humilde. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El siervo o sierva de Dios que es humilde, se conoce, tiene características, tiene actitudes que se manifiestan, que se dejan ver en esa persona. Número 2, un siervo o sierva de Dios que tiene madurez espiritual sabe que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios, está tan seguro en lo que Cristo dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Sabe que el poder es de Dios, que la gloria es de Dios. Número 3, un creyente o cristiano en Cristo Jesús, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, es uno que sabe usar bien la palabra de Dios. Porque por medio de su humildad, por medio de la búsqueda, sabe que se da cuenta que es un menesteroso, que es un necesitado de Dios. Entonces, por ese medio, Dios le confía su palabra para que él haga un buen uso de la palabra de Dios. Eso es un cristiano maduro espiritual, que conoce bien las Sagradas Escrituras. Número 4, un cristiano maduro espiritual es el que practica los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas,
capítulo 5, versículos 22 y 23. No puede decir a alguien, soy cristiano maduro, si no pone en práctica los frutos del Espíritu Santo. Porque este evangelio de Cristo es de práctica. Hay que hacer obras. Hay que tener fe. Número 5. El cristiano maduro espiritual está seguro y sabe qué significa ministerio para él. ¿Qué es lo que significa el ministerio para él? Si tiene ministerio, no anda buscando dinero, no anda buscando aplausos, no anda buscando admiración. Número 6. Un cristiano con madurez espiritual reconoce que hay otros que tienen ministerio y sabe quién tiene ministerio. Eso era Pablo, un hombre muy maduro espiritual. Y por eso él está infundiendo a la iglesia de Corintios que alcancen madurez. Primera de Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Usted sabe que el niño cuando es muy pequeño, a menos de edad de unos 7 años, el niño es inocente, ignora muchas cosas. Así nosotros tenemos que ignorar la malicia, darle la espalda a la malicia, rechazar la malicia. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. No seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Un cristiano que ha alcanzado madurez, número 7, es un cristiano procesado. Salmo 51, verso 17, alcanza a tener un espíritu quebrantado. Mire lo que dice Salmos capítulo 51, verso 17. Alabanza a Jehová. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, el cristiano que es maduro espiritual, su madurez espiritual la ha alcanzado por medio de un proceso de largo tiempo. La madurez espiritual no se obtiene de la noche a la mañana. Por eso es que no todo hombre, no toda mujer es apto o apta para enseñar la palabra de Dios. Ya que el evangelio hay que tener experiencias vividas para poder enseñar a otros. Número 8. Un cristiano con madurez espiritual no busca fama. Oiga, un cristiano con madurez espiritual no busca fama. Número 9. Un cristiano con madurez espiritual no es amador de sí mismo. Siempre trata de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios sobre todas las cosas. A él le interesa lo de Dios.
No le interesa su ego, no le interesa su vida personal, le interesa lo de Dios primero. Pone a Dios primero sobre todas las cosas. Dios es el primer lugar en su vida. Número 10. Un cristiano con madurez espiritual es fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué es fiel a la palabra de Dios? Porque ha sido procesado. Conoce a Dios. Sabe que Dios al que ama lo disciplina. Y porque ha tenido una disciplina, ahora se vuelve un fiel a la palabra de Dios. Número 11. Un cristiano con madurez espiritual no se deja impresionar por otros siervos, ni trata de impresionar a otros siervos, porque sabe para qué es el ministerio, qué significa ministerio. No se deja impresionar por otros siervos, porque es un maduro espiritual, porque conoce que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios, que la exaltación es de Dios, que la adoración es de Dios, que la alabanza es de Dios. Número 12. Un cristiano maduro, un siervo con madurez espiritual, es uno que está lleno de amor y de piedad. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses capítulo 3, verso 13. Un cristiano con madurez espiritual es lleno de amor y de piedad. Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El cristiano que tiene amor y que tiene piedad, perdona a otro hermano. Si ha tenido problemas con un hermano, va y le pide perdón. Y si ese hermano lo ha ofendido y ese hermano viene y le pide perdón, también lo perdona. Por eso Pablo dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo único que puede hacer que un hombre y una mujer cristiana se separe de un grupo de personas es por la doctrina. Porque si en una congregación ya practican doctrina contaminada, doctrina mezclada, doctrina adulterada, ya no se puede unir con esas personas. Porque como es una persona fiel a la palabra y ha sido procesado, ese hombre es fiel a la palabra. Y máximo o máxima, si el líder se ha contaminado, él ya no puede continuar ahí. Por eso se puede separar. Pero de otra manera tiene que soportar. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es tan importante la madurez espiritual. ¿Sabe? La iglesia de Corinto tenía dones. Estaba lleno de los dones del Espíritu Santo, pero no tenía madurez. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Oh, gloria a Dios. Bendito y alabado es Jesús. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia era llena de dones del Espíritu Santo, pero le faltaba madurez espiritual. Si usted va
al capítulo 3 de este mismo libro de Primera de Corintios, en los primeros versículos, usted se da cuenta que esa iglesia no era madura espiritual, como muchos hoy en día no son maduros espirituales. Hay congregaciones enteras que son niños o niñas espirituales, que no han alcanzado la madurez que Dios quiere que su iglesia tenga. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al versículo 9. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 9. Usted puede dar cuenta que esta iglesia no tenía madurez espiritual. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decepciones, no soy carnales y andáis como hombres. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nota usted que la iglesia de Corintios tenía dones espirituales, pero eran carnales, eran niños espirituales, no habían alcanzado la madurez. Es bien tremendo esto. Esto es para que nosotros pongamos atención y nos preocupemos por ser maduros espirituales. Que tenemos que dejar de ser niños espirituales. Dejar de ser carnales. Y que nos preocupemos alcanzar la madurez espiritual para poder dar frutos al 30 y al 60 y al 100 por uno. Porque hay una medida que el cristiano tiene que dar para ser levantado. Y esa medida la va a dar a través del crecimiento espiritual, a través de la madurez que va alcanzando. Pero si no se vuelve maduro, va a tener problemas en la venida de Cristo. Porque Cristo viene por una iglesia que alcanza la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Mire la iglesia que viene a llevar el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la iglesia que viene a llevar Cristo, una iglesia con madurez espiritual. Una iglesia que no está haciendo cosas de niño, una iglesia que no está haciendo cosas carnales. Una iglesia que está seguro de lo que está haciendo. Una iglesia bien cimentada. Una iglesia que está bien edificada con la palabra, con la doctrina de Cristo. La palabra de Dios es lo que nos va a hacer dar la medida. Nos va a dar el crecimiento para que no seamos inmaduros, para que no seamos incapaces. Porque Dios quiere hombres y mujeres servidores, servidoras, aprobados,
buenos servidores, ministros de la gracia de Dios, ministros del Espíritu Santo, ministros de un nuevo pacto, ministros para ministrar almas en estos tiempos, para que esa alma dé un crecimiento espiritual, esa alma tenga una madurez espiritual en estos tiempos de la gracia. Aleluya. Por eso el tema se llama madurez espiritual, es la que Dios quiere en nuestra vida. Jesucristo pronto viene. Amén y amén.